¿Te cuesta manejar la ira y el conflicto? El estoicismo ofrece herramientas poderosas para transformar nuestras emociones y manejar las dificultades de manera efectiva. En este vídeo, te enseñaré 5 estrategias estoicas que te ayudarán a mantener la calma, incluso en los momentos más difíciles. Estrategia 1. La técnica del momento de reflexión. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la idea de que nuestra respuesta ante los eventos de la vida no está determinada por lo que sucede, sino por cómo elegimos interpretarlo y reaccionar ante ello. La ira, en particular, es una de las emociones más reactivas y destructivas, capaz de llevarnos a actuar de manera impulsiva, sin considerar las consecuencias o el impacto en los demás. Los estoicos, como Epicteto y Séneca, nos enseñaron que el momento de reflexión puede ser la diferencia entre una reacción instintiva y una respuesta racional y medida. ¿Por qué funciona la pausa antes de reaccionar? Los estoicos entendían que la ira a menudo surge de la falta de control sobre lo que nos afecta. Cuando algo nos molesta, tendemos a reaccionar de inmediato, sin pensar si nuestra respuesta es proporcional o si la situación se puede manejar de otra manera. Esta reactividad es lo que nos lleva a hablar o actuar sin pensar, a veces de formas que lamentamos después. El momento de reflexión, la pausa antes de reaccionar, permite crear un espacio entre el estímulo, la situación que nos irrita y nuestra respuesta. En ese breve instante, podemos hacer uso de nuestra capacidad de razonamiento para evaluar la situación y elegir la mejor respuesta, en lugar de dejar que nuestra ira o frustración decidan por nosotros. ¿Cómo aplicar esta estrategia en la práctica? Reconocer la ira. El primer paso es ser consciente de que la ira está surgiendo. Cuando sientas esa oleada de emociones, no te apresures a actuar o a hablar. Reconoce que estás a punto de reaccionar y detén el impulso. Esto se logra a través de la autoconciencia. Respira profundamente. Tómate un momento para respirar profundamente y calmar tu mente. La respiración lenta y profunda ayuda a reducir la intensidad de las emociones y restablecer la calma mental. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, que contrarresta la respuesta de lucha o huida, dándonos más claridad. Evalúa la situación racionalmente, reflexiona sobre lo que ha sucedido y pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que realmente me está afectando? A menudo, descubrirás que lo que te molesta no es tanto el evento en sí, sino tu interpretación del mismo. Los estoicos nos recuerdan que no es el evento, sino nuestra interpretación del evento, lo que causa el malestar. Si puedes cambiar esa interpretación, la ira perderá su poder. Responde con sabiduría. Después de reflexionar, responde de manera proporcional a la situación. Si la situación lo permite, puedes expresar tus pensamientos de manera calmada y razonada, en lugar de dejarte llevar por la emoción. Si no es posible responder en ese momento, es mejor esperar hasta estar más calmado. Este espacio de reflexión también te da la oportunidad de elegir una respuesta que sea más justa y equilibrada, en lugar de ceder a una reacción impulsiva. Esta técnica, aunque simple, tiene un poder transformador. Al detenernos antes de reaccionar, comenzamos a tomar control sobre nuestras emociones en lugar de permitir que ellas nos controlen a nosotros. Estrategia 2. Distinguir lo controlable de lo incontrolable. Uno de los pilares más importantes del estoicismo es la idea de que debemos enfocar nuestra energía y atención únicamente en aquello que podemos controlar. De acuerdo con los estoicos, gran parte del sufrimiento humano surge de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance, como las acciones de otras personas, los eventos externos o el futuro. La ira, en particular, suele ser provocada cuando sentimos que algo está fuera de nuestro control o que alguien nos ha tratado injustamente. Sin embargo, al reconocer lo que realmente está bajo nuestro control, podemos liberarnos de la frustración y la ira. ¿Por qué esta estrategia reduce la ira? La ira surge a menudo cuando no aceptamos la realidad tal como es. Por ejemplo, si alguien nos ofende o actúa de manera injusta, la reacción instintiva es pensar que tenemos el derecho de hacer que esa persona cambie, de que nos pida disculpas o de que todo se resuelva a nuestro favor. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que estas expectativas son erróneas, porque no podemos controlar lo que hacen los demás, solo nuestras propias reacciones y pensamientos. Cuando entendemos que hay cosas fuera de nuestro control, y aceptamos que no podemos cambiar lo que no podemos cambiar, liberamos nuestra mente del sufrimiento innecesario. La ira se reduce significativamente cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable y nos centramos en lo que sí podemos hacer,
cómo respondemos a la situación y cómo gestionamos nuestras propias emociones. ¿Cómo aplicar esta estrategia en la práctica? Identifica lo que está fuera de tu control. La primera acción es identificar y reconocer lo que realmente está fuera de tu alcance. Cuando enfrentes una situación que te cause ira, pregúntate, ¿puedo cambiar lo que está sucediendo? ¿Está esto dentro de mi control? Acepta lo incontrolable. Una vez que hayas identificado lo que no puedes controlar, acepta que no tienes poder sobre ello. Puede ser difícil al principio, pero recuerda que el sufrimiento surge cuando luchamos contra lo que no podemos cambiar. Aceptar la realidad tal como es puede ser liberador. Por ejemplo, si alguien te ofende, no puedes controlar las palabras de esa persona, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante esa ofensa. Redirige tu enfoque hacia lo controlable. En lugar de aferrarte a lo que no puedes cambiar, redirige tu energía hacia lo que sí puedes controlar, tu actitud y tu respuesta emocional. Si una situación te molesta, puedes decidir cómo manejar tu reacción. Puedes optar por responder con calma, dar espacio a la situación, o simplemente dejarla ir sin tomarla de manera personal. Refuerza la resiliencia interna. Al centrarte en lo que está bajo tu control, desarrollas una mayor fortaleza emocional. La capacidad de soltar lo incontrolable y enfocarte en tu propia paz mental es lo que los estoicos llaman resiliencia interna. Con el tiempo, esto fortalecerá tu capacidad para manejar las frustraciones de la vida de manera más serena y menos reactiva. Por ejemplo, si alguien te interrumpe constantemente en una conversación, no puedes controlar el comportamiento de esa persona, pero sí puedes controlar tu respuesta. En lugar de enfurecerte, puedes optar por mantener la calma, o incluso suavemente pedirle a la persona que te deje hablar. Al cambiar tu enfoque hacia lo controlable, reduces la probabilidad de que la ira te consuma. Estrategia 3. La técnica del enemigo interior. La ira, como muchas otras emociones negativas, a menudo tiene sus raíces no en los eventos externos, sino en cómo interpretamos esos eventos. Los estoicos nos enseñan que las emociones como la ira no son causadas por lo que otros hacen, sino por cómo reaccionamos mentalmente a esas acciones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que el verdadero enemigo que alimenta nuestras reacciones emocionales no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. La ira no proviene de lo que alguien nos hace, sino de nuestras expectativas, juicios y creencias sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué esta estrategia es eficaz? Al identificar que la causa de nuestra ira no está en la otra persona, sino en nuestra interpretación de sus acciones, podemos desactivar nuestra respuesta emocional. Nos damos cuenta de que la otra persona no tiene el poder de hacernos sentir enojados. Somos nosotros los que elegimos sentir esa ira, basándonos en lo que creemos que su comportamiento significa. Al reconocer este patrón, comenzamos a tomar el control de nuestras emociones, dejando de ser rehenes de nuestras percepciones inmediatas. ¿Cómo aplicar esta estrategia en la práctica? Reconoce tu reacción interna. Cada vez que sientas que la ira está comenzando a crecer dentro de ti, toma un momento para reconocer que esa ira es el producto de tu mente. Pregúntate, ¿por qué esta acción de esta persona me molesta tanto? ¿Qué es lo que realmente me está afectando? Si alguien te critica o te interrumpe, por ejemplo, no te apresures a defenderte. En su lugar, detente y examina la narrativa interna que te está diciendo que esta acción es ofensiva o injusta. Identifica tus expectativas. Los estoicos creían que la ira a menudo surge cuando nuestras expectativas sobre cómo deberían ser las cosas no se cumplen. ¿Esperabas que la otra persona actuara de manera diferente? ¿Pensabas que iban a comportarse de una manera que te agradara? Reconocer qué esperabas y cómo esa expectativa no se cumplió te ayudará a entender la raíz de tu ira. En lugar de aferrarte a la frustración, puedes trabajar en ajustar esas expectativas. Transforma la ira en comprensión. En lugar de responder con ira, aprovecha la oportunidad para examinar tu mente y tus pensamientos. Pregúntate, ¿por qué esta acción me molesta tanto? ¿Qué estoy asumiendo acerca de esta persona o situación que no es cierto? Cambiar tu perspectiva de me han ofendido a ¿por qué me siento ofendido por esto? Abre la puerta a una mayor autocomprensión y, en última instancia, te ayuda a liberar la ira. Practica la autoindagación. Con el tiempo, puedes comenzar a hacer de esta autoindagación una práctica constante. Cada vez que te sientas molesto, haz una pausa y cuestiona lo que está sucediendo en tu mente. Al hacerlo, irás desarrollando una mayor capacidad para tomar distancia emocional de las situaciones,
lo que te permitirá actuar con más serenidad y sabiduría. Esta estrategia no solo ayuda a reducir la ira, sino que también fomenta un mayor autoconocimiento y control emocional, lo que es un pilar fundamental del estoicismo. Al reconocer que el enemigo interior es el que alimenta nuestra ira, comenzamos a tomar responsabilidad por nuestras emociones, lo que nos empodera para gestionarlas de manera más efectiva. Estrategia 4. Practicar la empatía estoica. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la idea de vivir en armonía con los demás y entender su perspectiva. Los estoicos nos invitan a practicar la empatía, no solo como una forma de simpatizar con los demás, sino como una herramienta para liberarnos de la ira y la frustración. Practicar la empatía estoica implica mirar el mundo desde la perspectiva de los demás y tratar de comprender sus circunstancias y motivaciones. ¿Por qué esta estrategia reduce la ira? A menudo, la ira surge cuando sentimos que alguien nos ha tratado mal, injustamente o de manera egoísta. Nos sentimos atacados, incomprendidos o menospreciados, lo que puede hacer que nuestra respuesta emocional sea negativa. Sin embargo, los estoicos creían que nadie actúa de manera irracional por pura maldad. Siempre hay razones detrás de las acciones de los demás, aunque esas razones no sean inmediatamente claras para nosotros. Practicar la empatía nos permite ver más allá de la superficie de las acciones de los demás y considerar las circunstancias que pueden haberlas motivado. Al ponernos en los zapatos del otro, reducimos la intensidad de nuestras reacciones emocionales, ya que empezamos a comprender en lugar de juzgar. Esto nos permite reducir nuestra ira, reemplazándola por una sensación de compasión, paciencia y comprensión. ¿Cómo aplicar esta estrategia en la práctica? Detén tu reacción automática. En lugar de responder inmediatamente con ira o resentimiento cuando alguien te moleste, haz una pausa. Este es un momento para practicar la reflexión consciente. Respira profundamente y reflexiona sobre la situación antes de actuar. Intenta ver la situación desde la perspectiva del otro. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué esta persona podría haber actuado de esta manera? ¿Qué circunstancias o presiones podrían estar influyendo en su comportamiento? Tal vez están pasando por un momento difícil o tal vez tienen un enfoque diferente de la vida o de los valores. Si puedes encontrar una forma de entender sus motivaciones, incluso si no las apruebas, te será más fácil relativizar la situación y manejar tu respuesta emocional. Practica la compasión, no el juicio. La empatía no se trata solo de entender a los demás, sino de sentir compasión por ellos. La próxima vez que alguien te haga enojar, en lugar de juzgar su comportamiento, intenta sentir empatía por su humanidad. Recuerda que todos estamos luchando con nuestros propios problemas, y a menudo las acciones de los demás reflejan sus propias inseguridades o dificultades. Esta comprensión puede disminuir el enojo y fomentar una actitud más compasiva. Hazlo un hábito. La empatía, como cualquier otra habilidad, mejora con la práctica. Haz el esfuerzo consciente de ponerte en los zapatos de los demás siempre que sea posible, no solo en momentos de conflicto, sino en todas las interacciones. Esto no solo te ayudará a disminuir la ira, sino que también fomentará relaciones más armoniosas y entendimiento mutuo. Ejemplo práctico. Si un compañero de trabajo te interrumpe constantemente o actúa de manera grosera, en lugar de ponerte a la defensiva o sentirte molesto, intenta considerar que tal vez están enfrentando una situación personal estresante. Tal vez la forma en que se comportan no tiene nada que ver contigo, sino con lo que están atravesando. Esta perspectiva puede ayudarte a responder con mayor paciencia y comprensión. Al practicar la empatía estoica, dejamos de ver a los demás como enemigos y comenzamos a verlos como personas con sus propias luchas y dificultades. Esto no solo reduce la ira, sino que también mejora nuestra capacidad de relacionarnos de manera constructiva con los demás. Estrategia 5. La técnica de la previsión, premeditatio malorum. La premeditatio malorum, o previsión de los males, es una de las técnicas más eficaces que los estoicos empleaban para prepararse mentalmente ante las adversidades. Consiste en anticipar los posibles problemas o dificultades que podríamos enfrentar en el futuro, reflexionando sobre ellos antes de que sucedan. De esta forma, preparamos nuestra mente para los retos y en lugar de ser sorprendidos o abrumados por ellos, los enfrentamos con calma, resiliencia y sabiduría. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, sugería que al anticipar lo peor, podemos estar mejor preparados para afrontarlo cuando llegue el momento, y de esta manera reducimos el impacto emocional de los desafíos. ¿Por qué esta estrategia funciona?
La premeditatio malorum no busca crear ansiedad o temor innecesario, sino fortalecer nuestra mente para aceptar la inevitabilidad de los contratiempos. Al practicar esta técnica, nos desensibilizamos a la idea de que las dificultades son algo insuperable o inesperado. En lugar de tener miedo de lo desconocido, aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para crecer, como elementos naturales de la vida que forman parte de nuestra existencia, no como amenazas externas fuera de nuestro control. Además, al planificar con antelación cómo reaccionar ante situaciones adversas, estamos mejor equipados para mantener la calma y la claridad mental cuando surjan. ¿Cómo aplicar esta estrategia en la práctica? Anticipa las dificultades posibles. La premeditatio malorum comienza con la reflexión anticipada. Antes de una situación que podría generar conflicto o estrés, una reunión importante, una conversación difícil o cualquier evento potencialmente desafiante, dedica unos minutos a pensar en lo que podría salir mal. No se trata de ser pesimista, sino de estar preparado para lo inesperado. Imagina los posibles obstáculos o dificultades que podrías encontrar. Pregúntate, ¿qué podría ir mal? ¿Cuáles son los peores escenarios que podrían ocurrir en esta situación? Por ejemplo, si tienes una presentación importante, puedes anticipar que la tecnología falle, que los asistentes no estén interesados o que alguien te interrumpa. Reconocer estos posibles contratiempos te ayudará a no ser tomado por sorpresa si realmente suceden. En resumen, manejar la ira y el conflicto no es un proceso sencillo, pero las enseñanzas estoicas ofrecen estrategias poderosas que nos permiten afrontar las dificultades de manera más efectiva. Al practicar la pausa antes de reaccionar, centrarnos solo en lo controlable, entender nuestro propio interior, cultivar la empatía y anticipar los posibles problemas, podemos reducir significativamente los efectos negativos de la ira y los conflictos en nuestra vida diaria. La clave está en recordar que, como nos enseñaron los grandes filósofos estoicos, nuestras emociones son una elección. No podemos evitar que las situaciones nos alteren, pero sí podemos elegir cómo respondemos ante ellas. Aplicando estas 5 estrategias, seremos más fuertes, más sabios y más capaces de enfrentar los conflictos con serenidad y eficacia.